también justamente muy relacionado a los temas anteriores que hemos estado tratando. Este panel estará moderado por nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, y ya contamos con la presencia de Ignacia Fernández, que justamente será la conferencista magistral de este panel para poder iniciar en 2 minutos más este panel con la participación también de la academia y la sociedad civil. Tenemos también la participación de Ricardo Ford, de parte de GRADE, y de la representación del Gobierno Regional de la Libertad con el señor Ángel Polo. Bueno, creo que vamos avanzando porque estamos bastante interesados y entusiastas de poder escuchar esta nueva ponencia relacionada a la articulación efectiva y la cohesión social con un enfoque territorial. Sin más, dejo la palabra a la señora ministra Silvana Vargas, quien va a moderar este tercer panel. Adelante, señora ministra, por favor. Muy buenos días nuevamente con todos y todas. Gracias, Carlos, por el pase otra vez. Estamos muy contentas de poder moderar este panel. Hemos estado en los paneles previos escuchando acerca de cómo la protección social se debe reconfigurar en el contexto de la pandemia, y luego hemos tenido un panel sumamente interesante sobre cómo aproximarnos a una lógica, a un enfoque de pobreza multidimensional es hoy ineludible, ¿no? Es en realidad parte de una apuesta ética para poder dar cuenta de la complejidad del bienestar en un contexto extremadamente adverso. Y nosotros, cuando asumimos la gestión hace poquito más de 7 meses, nos comprometimos a no permitir que el COVID-19 secuestrara los temas de fondo, los temas estratégicos. Y en buena cuenta hemos tratado de balancear un poquito la respuesta frente a la emergencia con esa agenda. Y parte de esa agenda es, por supuesto, seguir avanzando en una lógica de territorializar la protección social desde aquello que nos compete directamente y trabajar de la mano con los sectores, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con el sector privado y con la sociedad civil en esa línea. Territorializar en buena cuenta, como decíamos hace un par de horas, no es otra cosa que acoger efectiva y oportunamente la particularidad de las dinámicas del territorio en sus dimensiones institucional, social, política, cultural, productiva, para poder reflejarlas en la lógica de las políticas y las prestaciones sociales. Sin más, permítanme por favor darles la bienvenida a un panel de lujo que además me complace muchísimo que hayamos podido reunir. Tenemos la presencia de la doctora Ignacia Fernández, quien durante muchísimos años ha venido acumulando una trayectoria en la reflexión sobre cómo la territorialización de enfoques, políticas y prestaciones permite efectivamente ir construyendo una sociedad cada vez más equitativa y justa. Ella viene hoy en representación del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIST, y la acompañan en el panel, también un panel de lujo. Por un lado, Javier Paulini, quien viene en representación de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Nos acompaña también el señor Ángel Polo, gerente del Centro Regional de Planeamiento de la región La Libertad, con quienes también venimos construyendo una ruta de trabajo colaborativo sumamente interesante, y nos acompaña también con mucho compromiso siempre el doctor Ricardo Ford de GRADE, quien por supuesto también viene acumulando una trayectoria importante en el estudio, en la investigación aplicada justamente en esa dirección. La dinámica que vamos a seguir es similar a la de los paneles anteriores. Daremos a Ignacia aproximadamente 25 minutos para una presentación de ideas, de experiencias, de mensajes centrales, para pasar a una primera ronda de intervenciones de 5 minutos en las que Javier, Ángel y Ricardo podrán compartir con nosotros desde su experiencia algunos de esos hitos, mensajes que tienen que ver, digamos, con cómo vamos dirigiendo, transitando estos esfuerzos a la implementación, a la práctica. Luego abriremos una segunda ronda de intervenciones para ellos mismos también,
de manera que podamos abordar también los retos, pensando en siempre cómo la protección social puede seguir en la ruta de la territorialización desde las distintas experiencias y miradas. Concluiremos con una ronda breve de cierre en la que nuevamente daremos la palabra a Ignacia para poder acoger algunos de los comentarios, también intervenciones del público y poder cerrar de esa manera. Yo les agradezco personalmente que hayan aceptado estar con nosotros. Estamos realmente muy contentas con su participación. Ignacia, te escuchamos. Bueno, muy buenos días todavía para ustedes, a todos y a todas. Muchas gracias, ministra, colegas del MIDIS, por la invitación. Encantadísima de poder acompañarlos hoy día. Siempre hubiera sido mejor que fuese presencial, pero bueno, así nos trae la vida. Así es que acá estamos súper dispuestos a compartir y a seguir profundizando en este tema que tanto nos apasiona y por el que tanto hay que hacer, ¿no? Que es cómo hacer más pertinentes las políticas sociales, las políticas de protección y las políticas públicas en general a demandas, a necesidades, a expectativas tan desiguales y tan distintas entre los distintos territorios de cada uno de nuestros países, ¿no? Voy a compartir pantalla para ponerles una presentación que preparé. Bueno, y partir un poco comentándoles sobre algunos mensajes centrales. Silvana decía en su introducción de la prioridad puesta en su gestión de no perder el foco en lo importante por la urgencia de la pandemia, que efectivamente se ha comido todo el espacio, ¿no?, de conversación y de preocupaciones concretas de política. Para efectos del tema que nos ocupa, a mí me parece que la pandemia, bueno, la pandemia puede ser entendida, ciertamente hay una gestión crítica de la emergencia, pero podemos ciertamente entenderla como una oportunidad desde la perspectiva de lo evidente que se ha hecho en el marco de la pandemia, la necesidad de un sistema de protección social del cual nuestros países mayoritariamente carecen, y de abordar estos impactos de una manera que ciertamente requiere de respuestas y una capacidad universal, de respuestas universales que nuestros gobiernos no están teniendo, pero adaptadas a estos contextos territoriales. Ese es un poco el foco del argumento que yo quisiera desarrollar en esta presentación. Partir ciertamente por algo que no me cabe ninguna duda que durante la mañana han estado viendo y que, bueno, ha estado puesto en el debate público durante, sobre todo este año, ¿no? Que es lo duro que ha afectado la pandemia, particularmente a América Latina. 1/3 del total de las muertes en el mundo han ocurrido en la región. Esperamos un incremento lamentablemente de cifras de pobreza muy, muy fuertemente enfocado además en algunos países como Perú, probablemente México, Argentina, en toda la región, ¿no? Pero hay algunas expectativas más negativas en algunos países respecto de otros. Retrocesos importantes en materia de empleo femenino, pérdida de puestos de trabajo, etcétera, temas a los que ya me voy a referir hacia el final de la presentación, pero básicamente aquí la idea es argumentar que, bueno, que esta particular afectación de la pandemia en la región, si bien es común a todos los países y probablemente, bueno, a la región en su conjunto, ¿no? Tiene, y eso es lo que voy a partir de ahora argumentar, impactos también diferenciados por territorios, lo que no quiere decir que sean más o menos duros los impactos en algunos territorios respecto de otros, pero son distintos y probablemente requieran un abordaje también distinto, tanto los impactos de la pandemia en sí mismo, como lo que ellos nos muestran de problemas estructurales de fondo que están a la base de dinámicas de desarrollo territorial que no generan respuestas adecuadas ni suficientes para proteger a la población en contextos de crisis, ¿no? De riesgo, que es más claro que el riesgo y la situación de crisis que hoy día enfrentamos. Voy a utilizar una serie de datos, de evidencia generada en el marco de un proyecto que estamos realizando hoy día en RIMIS, que lamentablemente no incluye el caso de Perú, pero que nos permite mostrar efectivamente cómo en distintos perfiles territoriales, en distintos países de la región, en Colombia, Ecuador, Guatemala, México, y para alguna parte de los datos vamos a incluir también a Chile. Estos son datos derivados de una encuesta de seguridad alimentaria y alimentación
que aplicamos hacia fines del año pasado, bueno, en una muestra, aquí abajo tienen la referencia de la muestra y de su representatividad. No están todas las láminas siguientes donde hay datos, porque aquí ya dejo la información, que básicamente, a ver, lo que da cuenta es de la situación de 10 territorios, 2 territorios por país, que al momento de construir esta propuesta y este proyecto, eran territorios que tenían un alto nivel de afectación sanitaria, digamos, o sea, una alta cantidad de casos de COVID-19, y que no obstante no correspondían a las capitales nacionales o no eran grandes áreas metropolitanas. Aquí básicamente lo que nos interesaba justamente era, en el fondo, contrarrestar esta idea, que sobre todo al inicio de la pandemia, con el tiempo esto se ha ido extendiendo, lo sabemos, y además ha sido muy dinámico, pero sobre todo al inicio de la pandemia estaba instalada de que la afectación sanitaria fundamental del COVID era en las áreas metropolitanas, en las grandes ciudades, y lo que queríamos ver era cómo se estaba comportando en territorios distintos de esas áreas metropolitanas, pero que sin embargo tenían también una cantidad importante de casos. Hay algunos territorios, por lo tanto, como la provincia de Guayas, en el Ecuador, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, donde en el análisis se excluye Guayaquil. O sea, las áreas metropolitanas no están consideradas, pero sí ciudades de muy diversos tamaños. En el fondo son provincias, son estados donde hay zonas rurales, donde hay ciudades, y por lo tanto hay espacios para ver dinámicas en torno a la población urbana y a la población rural y algunas de esas diferencias. El foco de lo que yo les voy a presentar ahora está puesto en cómo los hogares perciben y qué tipo de ayudas han recibido y cómo perciben, por lo tanto, la llegada del Estado y la capacidad del Estado de responder a la fuerte crisis que se provoca producto de los quiebres de ingresos y de la situación de confinamiento, desde la perspectiva de esta encuesta y también de algunos datos más cualitativos que hemos ido recolectando a lo largo del proyecto. Pero antes de mirar estos datos más, en el fondo, de los apoyos económicos o de la respuesta estatal a la crisis, déjenme una muy breve paso por algunos datos más del impacto económico de la pandemia. Aquí lo que tenemos son datos que no son muy distintos de los que conocemos al agregado de los países, digamos, o sea, estos territorios no se comportan distintos que el conjunto de esos países. Una parte muy importante de los hogares, sobre el 50% en todos los casos, y en algunos de ellos hasta el 70%, reportan caídas de ingresos producto de la pandemia, haber perdido al menos, no sé, un 30%, alrededor de un 30% de los hogares dicen haber perdido al menos un perceptor de ingresos, o sea, una persona del hogar que antes trabajaba y que deja de recibir ingresos producto de la pandemia. ¿Qué es lo que hacen los hogares ante el quiebre de ingresos? ¿No? Dejan de recibir ingresos y bueno, nosotros ahí tratamos de evaluar distintas estrategias que pueden adoptar los hogares, incluyendo cambios en la dieta, cambios en la composición de activos. Eso quiere decir, por ejemplo, gastarse los ahorros, vender algún bien del hogar o endeudarse. Y bueno, ciertamente son estrategias que tienen un impacto no solo en el corto plazo, sino que sobre el bienestar y sobre la situación nutricional, en el caso extremo, de los miembros del hogar. Esta gráfica, que es poco atractiva porque se ve muy pareja, lo parejo que es en todos los países, básicamente es una señal de una alta complejidad, porque lo que está mostrando es que entre el 70 y el 85% de los hogares en estos territorios ha realizado cambios en la dieta como parte de sus estrategias de adaptación. Y eso significa fundamentalmente que ha reducido, por ejemplo, el consumo de proteínas, con el impacto que sabemos que eso tiene, el consumo de carnes y pescados, por ejemplo, que eso tiene en términos de situación nutricional, seguridad alimentaria hoy, pero ojo, su situación nutricional a mediano y largo plazo, que es parte de la complejidad y la razón por la cual me parece importante insistir en la necesidad de entender el contexto de la pandemia también desde esta perspectiva más estructural y de necesidades de reformas de largo plazo. Los datos que vemos a continuación son para Colombia, Ecuador, Guatemala y México sobre prevalencia de la inseguridad alimentaria, y lo que vemos también es que, con la excepción de las 2 provincias de la región de Ecuador, que además, ojo, no son las provincias más pobres o mayores dificultades históricas en términos socioeconómicos del país. En el resto de las provincias o territorios estudiados se observa un porcentaje importante de población en una situación de inseguridad alimentaria leve o moderada, hasta en el caso de Alta Verapaz, en Guatemala, sobre el 50% de la población en situación de esta naturaleza, que no son cifras que se observaran ciertamente antes de la pandemia.
Pongo el dato de seguridad alimentaria fundamentalmente porque aquí sí podemos observar una diferencia importante territorial en esta perspectiva de respuestas adecuadas a distintos contextos territoriales. Si ustedes se fijan aquí, en la primera conjunto de gráficas, a la mano izquierda de nuestra pantalla, tenemos la distinción por zona. Y con la excepción de Ecuador, en todos los demás países, territorios de los países, analizados, la situación de inseguridad alimentaria es mayor en contextos rurales que urbanos. Y eso tiende a ser, para quienes son menos especialistas en estos temas, casi como un contrasentido, porque siempre está esta sensación semibucólica o utópica de la ruralidad, que supone una mayor capacidad de producción de alimentos y abastecimiento para el autoconsumo. Y bueno, básicamente lo que nos muestran estas cifras, algo que ya sabíamos, pero que estas cifras refuerzan, es que eso no es así. Y también otra cosa que sabemos y que las cifras refuerzan es que las mujeres tienen hogares dirigidos o con jefatura de hogar femenina, tienen mayores dificultades para resolver sus problemas alimentarios, por lo tanto enfrentan mayor inseguridad alimentaria que los hogares con jefatura de hogar masculina. ¿Qué preocupaciones expresan los hogares para, por qué no logran asegurar el acceso a alimentos en estos territorios? El acceso a alimentos para resolver sus problemas alimentarios. El mayor argumento es que los ingresos no alcanzan. El mayor argumento en la mayor parte de los territorios, cerca del 70% de la población en los territorios de Colombia, un poco menos en los demás países que estamos mirando, señalan que los ingresos no son suficientes. Y que los precios, bueno, ciertamente han subido, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que cobra sentido, desde la lógica de un sistema de protección social, el poder resolver las carencias de ingresos por quiebres tan críticos como la situación de una pandemia, no a través de la posibilidad que tengan los propios hogares de generar por cuenta propia esos ingresos, sino que a través de estrategias de protección social o de capacidad estatal de responder a estas necesidades. Y ahí, bueno, está la pregunta sobre el rol que han jugado las ayudas externas a los hogares para afrontar el impacto de la crisis. Aquí le preguntamos a los hogares sobre ayudas del sector público, ayuda de sectores comunitarios, o sea, de sus vecinos, de las organizaciones de barrio, de unidades distritales, etcétera, y de ayudas del sector privado. En la gráfica de mano izquierda, ustedes ven que el sector privado no aparece, básicamente porque la proporción de hogares que nos señaló recibir ayudas del sector privado es muy, muy, muy escasa. Entonces, en el fondo no era menos de un 7% en ningún territorio señaló haber recibido ayudas del sector privado. Por el grueso de las ayudas ciertamente se concentran en el sector público y en los sectores comunitarios. Pero hay algunos países y estados, Tabasco, Puebla en México, Guayas y Los Ríos en Ecuador, donde podemos observar es que el grueso de los aportes, apoyos recibidos por los hogares, provienen más bien de las ayudas comunitarias, o sea que la presencia del sector público en términos de capacidad de respuesta a estos quiebres de ingresos que registran los hogares es más bien escasa. Distinto es el caso de los territorios que analizamos en Chile, en Colombia y en Guatemala, donde hay ciertamente una mayor capacidad de respuesta estatal, al menos desde la percepción de cómo los hogares han podido enfrentar estos quiebres de ingreso y suplir sus necesidades alimentarias en el contexto de la pandemia. La gráfica de mano derecha lo que muestra es el tipo de ayudas que han recibido los hogares. Y ahí la distinción que nos interesaba, también de cara a ir delineando el perfil de un sistema de protección social en su capacidad de respuesta de largo plazo hacia la generación de autonomía, por ejemplo, era la distinción entre apoyos monetarios y apoyos alimentarios. O sea, apoyos en bienes directos, digamos, para el consumo de corto plazo o apoyos monetarios. Y ahí también vemos diferencias importantes entre un conjunto de territorios donde la distribución entre apoyos monetarios y alimentarios es más equitativa, más pareja, digamos, y otro conjunto de territorios donde los apoyos son evidentemente más alimentarios que monetarios. Este es un tema importante sobre el que voy a volver más adelante al respecto de las percepciones más cualitativas, porque efectivamente lo que observamos cualitativamente en los territorios al preguntar a las personas sobre los apoyos alimentarios, tiende a ser que estos son poco pertinentes a distintos, muy estandarizados y poco pertinentes a contextos territoriales que son muy distintos unos de otros.
Antes de eso, antes de pasar a estas percepciones cualitativas, llegan las ayudas, dijimos, bueno, vimos recién que un porcentaje importante de hogares está recibiendo ayudas públicas para enfrentar los quiebres de ingreso y resolver sus necesidades alimentarias en el contexto de la pandemia. Pero después nos interesa saber si están llegando efectivamente a los hogares que más necesitan estas ayudas. No teníamos aquí un criterio expreso de focalización por nivel socioeconómico, pero sí, a partir de las propias respuestas que sean los hogares, que nos dieron los hogares, por ejemplo, hicimos una contrastación aquí entre aquellos hogares que nos indicaron que al menos uno de los miembros del hogar había pasado al menos un día sin comer, que podemos decir que es una situación compleja en términos de inseguridad alimentaria y de necesidad de ayudas. Y ahí efectivamente vemos que las ayudas se vuelven mucho más escasas que respecto de otros hogares donde el nivel de carencia parece menos crítico de lo que puede ser hogares donde las personas no comen ni una alimentación al día, al menos un día. Entonces, bueno, ciertamente hay diferencias por países y por territorios al interior de los países, entre territorios, perdón, al interior de los países, pero lo importante destacar es que esta cifra, estos datos lo que están mostrando es que en varios países y en varios territorios, ni el gobierno local ni el gobierno central está pudiendo llegar de manera adecuada con ayudas a los hogares que más lo necesitan, entendiendo esa necesidad en términos de no comer al menos un día ninguna de las comidas básicas para efectos de la alimentación. Combinemos esta información, estos datos, con algunas percepciones o evidencias más cualitativas que ha ido recogiendo también el proyecto y otras experiencias de trabajo de REMIS. Aquí, entre paréntesis, en el título dice Grupo de Diálogo Rural Chile, porque es lo que tenemos más sistematizado en términos de estas experiencias, pero básicamente lo que encontramos en las respuestas que hemos ido recibiendo en nuestro grupo de discusión y en las entrevistas que hemos realizado, no son muy distintas de la evidencia que incluso pre-pandemia hemos podido recabar cualitativamente respecto de la percepción que los hogares y las comunidades tienen sobre el tipo de ayudas o de respuestas que reciben de parte del Estado para enfrentar sus necesidades de generación de ingresos, de alimentación, etc. Lo primero es señalar en estos términos que hay una percepción bien generalizada, sobre todo entre habitantes de zonas rurales, que todo el diseño de las medidas de confinamiento, de pensar el estado de emergencia, ha estado muy centrado en las dinámicas propias de los territorios urbanos. Y ahí, por ejemplo, esto es abiertamente pensado en el caso chileno, ahí, por ejemplo, la gente en general en zonas rurales señala los permisos de salida, para hacer trámites, para ir a comprar insumos, etcétera, en momentos de confinamiento, tienen una extensión de una duración de 2 horas. Y lo que dice la gente de las zonas rurales es que ellos no tienen ninguna posibilidad en 2 horas de resolver una asistencia médica o incluso muchas veces de problemas de abastecimiento, porque los tiempos de traslado son mucho más largos y 2 horas se vuelven ciertamente insuficientes respecto de lo que ocurre en contextos urbanos donde sí es así. Bueno, hay mucha crítica respecto de poca flexibilidad en términos de esas medidas y de otras vinculadas que hacen que la valoración muy generalizada en zonas rurales es que esta sea una estrategia y un plan ciertamente pensado para zonas rurales, perdón, para zonas urbanas en general. Vamos ahora ya no a los temas sanitarios, sino que a los que nos interesan en términos, digamos, socioeconómicos. Lo primero es lo que ya comentábamos sobre las cajas de alimentos. Y la percepción de que, bueno, se entregan más cajas de alimentos que ingresos directos, subsidios, transferencias, y que estos, además de ser muchas veces muy poco saludables, no incluyen frutas y verduras frescas, en general no incluyen productos frescos, no tienen prácticamente ninguna pertinencia respecto de los hábitos de alimentación de los territorios, ni contribuyen a promover compras locales, reactivar economías locales, porque son cajas estandarizadas, producidas, si es que no a nivel de las capitales nacionales, en capitales provinciales o estatales, y que básicamente no tienen ni por el lado del apoyo a los hogares, ni por el lado del apoyo a las economías locales, ningún beneficio como el que sí podría tener las entregas directas de ingresos. Bueno, eso podría agregar además la complejidad y el costo en términos de la distribución y la logística,
pero hago aquí el planteamiento respecto de estas percepciones más de parte de la comunidad y de la percepción de que las cajas de alimentos no resuelven ciertamente una serie como de carencias básicas en términos calóricos, pero no el problema más de fondo. Ayudas monetarias insuficientes, tardías y también muy estandarizadas, en varios países, de hecho Perú ha sido la excepción en ese sentido, desde el inicio de la pandemia, no hay ninguna diferencia en criterios de ayudas para sectores urbanos y rurales, en términos ni del tipo de quiebros de ingresos que se producen, ni el tipo de dinámica de generación de los ingresos, que en algunos contextos, en algunas zonas territoriales, son más estacionales que en otros, por ejemplo, vinculados a tipos de actividades económicas. Y aquí, en el fondo, la crítica es la alta estandarización de este tipo de ayudas, además, ciertamente, de lo tardío y de lo insuficiente en términos de los montos de las ayudas monetarias. Y dos temas adicionales que tienen que ver con, digamos, estrategias más comunitarias de provisión de medios de vida en zonas rurales. Aquí hay una crítica fuerte en términos, de nuevo, de las respuestas a la pandemia y a la coyuntura, de falta de medidas que permitan apoyar el mantenimiento de los medios de vida tradicionales de las comunidades rurales, tradicionales o recientes, digamos, de las comunidades rurales, por lo mismo, por respuestas más bien estandarizadas a situaciones predominantemente urbanas en términos de porcentajes de la población, y la percepción de cero apoyo recibido para resolver problemas que para la población rural son muy críticos, como problemas en la producción y en la comercialización, que prácticamente no reciben apoyo y que terminan siendo resueltos, en los casos en que logran resolverse, a través de estrategias comunitarias, apoyos comunitarios o estrategias generadas, y no por ningún tipo de apoyo ni respuesta estatal, como sí ha existido en mayor o menor medida en contextos prepandemia. Entonces, a partir de ahí, quisiera utilizar estas reflexiones, estas cifras objetivas, digamos, y también la información cualitativa, para hacer dos conjuntos de propuestas o de temas para motivar a la reflexión que podamos hacer a continuación. Una, respecto de cómo, un poco en el corto plazo, pero sí más allá de la emergencia. Yo creo que ya, bueno, llevamos prácticamente 1 año y medio en este contexto de crisis, y seguimos lamentablemente, pensando en el conjunto de la región, muy centrados en gestionar la emergencia, más que en estrategias de salida, de recuperación, que nos permitan, recuperación económica y recuperación social de la magnitud que se va a requerir. Entonces, digo dos conjuntos de reflexiones. El primero, vinculado a instrumentos de recuperación todavía de mediano plazo, y una segunda, más pensando en la oportunidad de un nuevo sistema de protección social, en el fondo, en cambios más de carácter más estructural hacia el largo plazo, ¿no? Ojalá que no empiecen en el muy largo plazo estos procesos, pero en el sentido de cuánto más estructurales son esas reflexiones. Sobre la recuperación de mediano plazo, aquí yo creo que lo fundamental es tener en cuenta que hay que continuar resolviendo, generando este tipo de respuestas que compensen la falta de ingresos en un horizonte de corto plazo, tanto en términos del impacto que ello tiene para la protección de los ingresos, pero también para la protección del empleo, y fuertemente medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas urbanas, rurales, de distinta naturaleza. Porque el daño que se va produciendo más allá de la crisis de los hogares en lo inmediato, en términos de las dificultades posteriores de recuperación, es cada vez mayor. Pero ahí yo creo que hay una reflexión importante que hacer. Algunos informes de la OCDE ya del año pasado, iniciando la pandemia, hacían ver esta dificultad entre, en el fondo, el trade-off o qué valorar mejor entre la necesidad de respuestas rápidas, simples, que permitan en el fondo resolver muchas veces con medidas que terminan siendo mucho más universales, y la posibilidad de focalizar en esta respuesta a la urgencia, ¿no? Entonces ahí la recomendación es sacrificar focalización para asegurar cobertura y evitar quiebras de empresas, pobreza, y finalmente muertes, ¿no? Esta es una recomendación que me parece válida, y además me parece que nos lleva un poco a la reflexión de fondo, ¿no? Sobre este nuevo equilibrio entre universalización y focalización al que debiésemos apuntar. Hemos visto en muchas ocasiones
procesos muy engorrosos de postulación a recursos, a créditos, a subsidios, que finalmente, claro, retardan mucho las posibilidades de respuesta de los estados y que agudizan la crisis y la falta de recursos de los hogares. Y bueno, ciertamente la necesidad de identificar los sectores más golpeados, y aquí con sectores estoy pensando en sectores económicos, pero también fuertemente en territorios, ¿ah? Y eso es parte de las cosas que me parece que no hemos hecho adecuadamente con estas estrategias más estandarizadas, en lugar de observar debilidades y fortalezas que presentan distintos sectores y la posibilidad de llegar, por lo tanto, con respuestas relativamente diferenciadas. Vamos, que ya estoy sobre el tiempo, a algunas reflexiones sobre la oportunidad para un nuevo sistema de protección social. Ya lo decía al inicio de la presentación, me parece que esta crisis ha dejado claramente en evidencia la fragilidad de los actuales sistemas de protección social que tenemos en América Latina para enfrentar estos momentos de riesgo. Se supone que para eso son construidos justamente los sistemas, ¿no? Para proteger a los hogares, tanto en términos individuales como cuando ocurren situaciones territoriales, comunitarias o globales de riesgo de manera adecuada. Hay varias preguntas que uno podría hacerse acá, yo no tengo las respuestas, tengo las preguntas y las preocupaciones sobre qué explica la mayor dificultad de los sistemas de protección social latinoamericanos para enfrentar estos riesgos respecto de otros contextos territoriales, otros continentes. Ciertamente hay características propias de la debilidad de estos sistemas en términos institucionales, ¿no? Pero también me parece que hay una serie de cuestiones que tienen que ver ciertamente con la informalidad del mercado laboral, con, por ejemplo, la ausencia en estos sistemas en el pasado o hasta ahora de políticas de cuidado y el impacto que ello ha tenido en el doble o triple carga de las mujeres, que tampoco son temas nuevos, pero que son temas que ahora se hacen mucho más evidentes y que explican también por qué los hogares con jefaturas de hogar femenina enfrentan la crisis con mayor dificultad. Y por lo tanto, acá la invitación es a tratar de entender, a repensar un poco por qué la crisis ha impactado tan fuertemente en América Latina. Es por la debilidad de los sistemas, de la informalidad del mercado laboral, por la ausencia de políticas de cuidado, por una serie de otros factores que ciertamente podemos discutir y que seguro van a estar también en la discusión. Entonces, a partir de ahí, bueno, ciertamente la invitación es a pensar en sistemas de protección social crecientemente universales en cobertura, pero por favor, a mí mi principal preocupación es que en esto de la creciente universalidad, que me parece que es clave y central, porque sabemos que nuestros sistemas de protección social no llegan a mucha población, que por este creciente universalismo no perdamos el foco en la importancia de que sea territorialmente diferenciado, ¿no? Desde la perspectiva que estamos valorando de territorializar las políticas sociales. Y algunas, para terminar, como líneas de acción desde esta perspectiva de mantener este foco territorial o potenciar la diferenciación territorial del sistema de protección social. Lo primero, superar este énfasis excesivo, a mi modo de ver, que han tenido los programas de transferencia de ingresos en individuos, en hogares, para integrar abordajes más comunitarios, más relacionales, en la búsqueda de respuestas. Lo segundo, mucha más necesidad de algo que venimos hace mucho rato también promoviendo, articulación e intersectorialidad de políticas de protección social con este foco territorial. Y finalmente, mirar también más integradamente el eje de políticas sociales, pero con políticas que logren resolver los problemas de quiebres de ingresos, políticas productivas, y también creo yo crecientemente medioambientales, desde esta perspectiva de contribuir a una generación sostenida de los ingresos de los hogares, pero en un contexto armónico con la comunidad y con el territorio del que esos hogares forman parte. Así es que, bueno, lo dejo hasta ahí, espero ideas que puedan motivar nuestra reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacia. Creo que esta presentación, que además recoge, ¿no?, una serie de evidencias, no solamente desde el recojo de información cuantitativa, sino también desde los testimonios que matizan, digamos, esos hallazgos, nos permiten seguir reflexionando en última instancia de lo que implica territorializar la capacidad del Estado para responder no solamente en contextos de emergencia, sino en general, ¿no? Creo que hay una serie de retos planteados aquí. Y ahora que damos inicio a la participación de nuestros panelistas, de nuestros comentaristas, yo les quisiera pedir en particular, ¿no?, a Javier, desde el rol de lo que implica trabajar directamente con gobiernos regionales, con gobiernos locales, qué hemos aprendido, qué hemos avanzado. Por supuesto, sin afán de ser triunfalistas,
pero estoy segura de que hay allí elementos que vale la pena añadir a la reflexión. De la misma manera, en el caso de Ángel, desde el Gobierno Regional de la Libertad, de qué manera desde el territorio se viene avanzando, por ejemplo, en la formulación de agendas territoriales que permiten justamente distinguir, ¿no?, las intervenciones, sus perfiles, sus prioridades. Y por último, a Ricardo, ¿no?, desde lo que implica la generación de evidencias en materia, digamos, de lo que implica trabajar desde el territorio con este enfoque distinto. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos avanzando? ¿Dónde hay aún vacíos? ¿Cómo vamos construyendo esa ruta que hoy Ignacia nos ayuda a delinear? Empezamos por Javier, seguimos con Ángel, cerramos con Ricardo. Les pido de manera muy especial, por favor, observar los 5 minutos para cada quien. Javier. Perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación de participar de este panel. Voy a tratar, digamos, de sintetizar un poquito lo que hemos mirado en estos años, ¿no? Y quiero también, digamos, aprovechar la coyuntura para poder pasar efectivamente algunos ejemplos de esto que quiero mencionar. También desde la PCM estamos efectivamente ayudando, ¿no?, en el proceso de... el tema de ayudar, ¿no?, en la pandemia, en el manejo de la pandemia, ¿no? Y uno de los temas, digamos, últimos, muy importantes, es la participación efectivamente en el tema de vacunación, ¿no? Y justamente me quería referir, hace, digamos, en abril, ¿no?, tuvimos, digamos, en las regiones, había que efectivamente plantear la prioridad, ¿no? Oye, los recursos, ¿no?, las vacunas que habían sido distribuidas, ¿no?, efectivamente no iban a alcanzar para todos. Entonces se planteó una prioridad, ¿no?, respecto de los mayores, ¿no? Primero, efectivamente, se empezó con 80, 70, ¿no? Pero miren ahí, y es justamente la reflexión y el ejemplo que quiero plantear, ¿no? Claro, cuando se piensa desde el gobierno central, ¿no?, el MINSA en este caso planteó efectivamente una estrategia general a todos, ¿no? Pero habían ciertas particularidades, ¿no? En algunas regiones, como por ejemplo Huancavelica, las zonas más rurales, ¿no? Digamos, si llegaban efectivamente a las zonas más rurales, ¿no?, iba a ser mucho más complicado, porque el problema estaba asociado principalmente a zonas urbanas de mayor complejidad, ¿no? Y había que efectivamente priorizar esas zonas, ¿no? Claramente el COVID, ¿no?, tiene una mayor... Los problemas asociados a morbilidad y mortalidad están claramente más asociados a zonas urbanas, ¿no? Y entonces ahí fue bien interesante porque ya con un instrumento que efectivamente desde PCM habíamos promovido, que en realidad se viene utilizando hace bastante tiempo, que es la clasificación de municipalidades por tipología, ¿no?, se comenzó efectivamente a plantear prioridades, ¿no? Y entonces dijimos que las prioridades efectivamente fueran las ciudades, ¿no?, grandes, ¿no?, una clasificación que efectivamente tenemos, porque ahí era donde, digamos, había los mayores problemas, y comenzamos efectivamente con información, con estadística, ¿no?, a trabajar con las regiones para lograr efectivamente esa priorización, ¿no? Y así lo comenzaron a hacer. Pero claramente, ¿no?, los avances iban a ser distintos, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento las directivas estaban claramente definidas 80, 70 años, ¿no? Pero ya conforme iban avanzando, se necesitaba, ¿no?, efectivamente ayudar en la ejecución de esas vacunas. Era bien complicado que la gente efectivamente se siguiera enfermando y estuviera habiendo mortalidad cuando había disponibilidad efectivamente de esas vacunas, ¿no? Y algunas regiones, y ahí por ejemplo quiero resaltar el caso de Huancavelica, comenzaron y dijeron, mira, no, empezamos efectivamente con la vacunación de adultos de 60 a 70 años y lograron efectivamente una cobertura mucho más alta y mucho más, ¿no?, importante. Igual, haciendo caso efectivamente a la rectoría que tenía el Ministerio de Salud, conversando efectivamente, se vio la necesidad que, por ejemplo, en ese territorio, ¿no?, poder comenzar ya
a vacunar efectivamente a estos grupos de edad, y eso comenzó y ayudó, ¿no?, a que el proceso de vacunación fuera mucho más rápido. ¿Cuál es cuál es la lección aprendida en este caso, ¿no? Que efectivamente pueden haber lecciones desde el gobierno central, pero que necesitan efectivamente un aterrizaje en prioridades específicas de lo que se ve en las regiones, ¿no? O sea, claramente, había, el dato decía que había un número de gente coberturar, ¿no? Pero claro, esa información, los padrones están hechos con la información del censo, ¿no? Y seguramente hubo mucha movilidad por los temas de pandemia, algunos efectivamente regresaron a sus zonas, ¿no? Entonces había la necesidad de tomar efectivamente decisiones, ¿no? Y eso, es un rol efectivamente importante. Más bien otras regiones, ¿no? Más bien dijeron, no, tenemos que efectivamente hacer caso a las directivas claras que efectivamente tiene el MINSA, porque si no, efectivamente llega, ¿no?, Contraloría y me puede abrir procesos, ¿no? Y en ese caso, ¿no?, se tardó efectivamente mucho más la experiencia, ¿no? Y había un proceso de acompañamiento para ayudar, ¿no?, a que, hubiera una mejor efectivización. Entonces, creo que esa es una de las principales lecciones, ¿no? O sea, que desde el territorio efectivamente hay un llamado a mirar cómo es que una política, ¿no?, lineamientos que están dados del gobierno central pueden ser, desde la perspectiva más regional, más local, pueden ser efectivamente optimizadas con determinadas funciones, porque para eso efectivamente son un gobierno, son, una institución que tiene independencia efectivamente, ¿no?, para implementar ciertas acciones. Lo otro es lo que ya mencioné, ¿no?, el tema de la clasificación efectivamente de las municipalidades fue sumamente importante para que los gobiernos regionales tuvieran efectivamente, ¿no?, una idea de claridad de cuál es la prioridad, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, lamentablemente la clasificación solamente llega hasta el nivel de distritos, ¿no? Y en algunos casos, solamente llega hasta nivel de distritos, y sí es indispensable efectivamente ir un poquito más abajo, porque, ya a nivel, las diferencias a nivel de centros poblados eran fundamentales también para poder tomar estas decisiones, ¿no? Ya seguramente de aquí voy a poder presentar también algunos de los avances que hemos tenido, ¿no?, en esta lógica de articulación desde las ARDs, ¿no?, y desde el modelo de prestación de bienes y servicios, que también buscan efectivamente, ¿no?, una articulación de las políticas, y ahí estamos trabajando efectivamente con todos los sectores, ¿no? En el caso, no más chiquito, en el caso del modelo de prestación de bienes y servicios, por ejemplo, hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el modelo de saneamiento rural, y ahí, por ejemplo, hay ejemplos claros de cómo es que, este diálogo más a nivel, específico, tiene que tener plantea optimizar, ¿no?, la implementación de estas políticas públicas, ¿no? El modelo general lo que dice es que las juntas administradoras, ¿no?, tienen que tener asistencia técnica del gobierno local. Sí, pues, pero hay gobiernos locales que tienen un foncomún, que viven con un foncomún mínimo, ¿no?, que tienen solamente 4 o 5 trabajadores. Es muy difícil que efectivamente puedan asumir una función como esa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, la idea es que yendo al territorio se pueda determinar, por ejemplo, en ese caso, que esa función no tiene que ser necesariamente cumplida por el gobierno local, sino que haya otra instancia que pueda asegurar esa función, porque finalmente lo que se requiere es que el ciudadano, ¿no?, sea el beneficiario. Y eso permite entender la descentralización no como un proceso, regular de transferencias, si yo transfiero ya me desentiendo, sino en un proceso en el cual articulamos respecto de un objetivo común. Disculpen por el entusiasmo. Muchas gracias, Javier. Valoramos mucho el entusiasmo. Creemos que efectivamente se ha venido acumulando experiencias muy valiosas y nos complace mucho que en este espacio se puedan hacer evidentes y se puedan socializar. Así que bienvenidas las experiencias. Y en la segunda ronda vamos a priorizar un poquito los retos, así que vayamos pensando qué nos queda por delante. Vamos ahora a escuchar también con mucha alegría la intervención del ingeniero Ángel Polo. Él es gerente de planeamiento regional del Gobierno Regional de La Libertad.
en La Libertad vienen liderando un proceso sumamente importante también de territorialización de la política regional bajo el liderazgo del gobernador Manuel Yempén, y Ángel nos va a compartir también los avances en ese proceso. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes, Ignacia, colegas, a todos, todas. Soy economista, ministra. Bien, sí, quisiera empezar primero con una idea importante que, digamos, Ignacia lo ha hecho visible, ¿no? Y es que efectivamente si miramos un territorio, digamos, en ese territorio vamos a encontrar, digamos, una serie de interacciones entre los aspectos humanos, sociales, político-institucionales, interacciones con el sistema económico, el sistema ambiental, etc. Y efectivamente, esas interacciones van a configurar, digamos, territorios diferenciados con sus resultados, ¿cierto? Eso es lo que nos has hecho notar. En segundo lugar, también es importante, digamos, reconocer que las respuestas desde el Estado, desde los gobiernos, también han sido diferenciadas, ¿no? Sobre todo en el corto plazo, y eso también ha dependido, pues, de los factores, primero, digamos, de la capacidad de respuesta del Estado y de los gobiernos, y en segundo lugar, de los factores estructurales, ¿no? Nosotros en La Libertad, digamos, hemos querido dar, la respuesta ya se ha dado, ¿no es cierto?, en el corto plazo, básicamente con compensación de ingresos, alimentos, etcétera. Pero nosotros en La Libertad queríamos darle una mirada más estratégica, digamos, más de políticas, y hemos empezado con la primera fase de lo que debería ser una política pública, ¿no? La primera fase, y eso no lo vemos en la guía de ese plan, es construir una agenda pública. ¿Y qué cosa es construir una agenda pública? Construir una agenda pública es precisamente lo que nos ha mostrado Ignacio de alguna manera con las encuestas, es que nosotros debemos ser capaces de percibir, digamos, las insatisfacciones de la población, ¿no es cierto? De percibir, digamos, cuáles son las situaciones problemáticas que tiene la población y luego priorizarlas y asumirlas como agenda pública, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay que organizarse. Y en La Libertad, digamos, como siempre, teníamos dos opciones, ¿no? Nos organizamos de arriba hacia abajo, digamos, direccionamos las políticas de arriba hacia abajo, o lo hacemos desde abajo hacia arriba. Y en realidad hemos hecho un mix, ¿no es cierto? Porque hemos constituido con el MIDIS, con el SEGRA. El SEGRA es el Comité de Gestión Regional Agraria, que está toda la institucionalidad vinculado al agro, ¿no? Hemos invitado también al Centro Internacional de la Papa, ONGs, hay como 70 representantes de este equipo consultor, que es el equipo ampliado, donde, digamos, hemos acordado construir las agendas por provincia. La Libertad tiene 12 provincias y hemos priorizado la provincia que justamente tiene, como lo mostrabas también, Ignacia, digamos, la mayor inseguridad alimentaria, ¿no? El MIDIS tiene un índice de vulnerabilidad alimentaria. Entonces, en La Libertad, nosotros tenemos una provincia que se llama Patás, ¿no?, que es la más grande de La Libertad, pero es la más alejada y es la que tiene las mayores brechas. Nosotros también hemos construido un índice de brechas combinando indicadores sociales, económicos, ambientales, institucionales, y resulta que de los 13 distritos de esta provincia, digamos, hay 4 que están en estado de emergencia, ¿no? Digamos, en cama UCI. Hay otros 2 que están en hospitalización, digamos, ¿no? Y el resto, digamos, está digamos, en consulta. O sea, entonces, hemos decidido iniciar la agenda con primero, digamos, así como hemos organizado a los actores externos en el equipo empleado, también hemos organizado a los actores locales. Entonces hemos conformado un equipo técnico con la Municipalidad Provincial
de la Libertad, con todos sus gerentes. Estos gerentes han convocado a todos los alcaldes de los 13 distritos y a los actores relevantes en los temas económicos, ambientales, etcétera. Y, digamos, esa es la organización interna. Entonces estamos trabajando, queremos justamente visibilizar sus situaciones problemáticas, ¿no? Para eso nosotros como SERPLAN actuamos de Secretaría Técnica y hemos trabajado toda la información secundaria, ¿no? Trabajando un mapeo, por ejemplo, de las inversiones. Les comento que en PATAS hemos identificado en este momento 303 inversiones en curso. Y más de 280 de las inversiones son de los gobiernos locales. El 90% del número de inversiones son de los gobiernos locales, lo cual nos hace pensar en la importancia de trabajar desde lo local, ¿no? Hay quienes dicen que lo local es lo más universal, es lo más globalizado. Tenemos que trabajar desde lo local pensando globalmente, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Además de construir este documento con todas las intervenciones, hemos hecho otro documento donde hemos analizado y hemos construido un índice de brechas por distrito, donde hemos identificado por cada distrito cuáles son las microcuencas, porque hemos acordado en el marco del SEGRA, dado que la vulnerabilidad alimentaria tiene que ver con seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria tiene que ver con alimentos, con agricultura, con el sector agrosilo-pastoril. Entonces hemos acordado priorizar las microcuencas más importantes de cada distrito. Y solo en PATAS hemos identificado 15 microcuencas. Y en cada una de esas microcuencas nosotros hemos elaborado un instrumentos para las consultas, que si hay tiempo lo podemos mostrar, ¿no? Lo podemos mostrar. Hemos identificado un instrumento que está en un observatorio, que lo hemos colgado. Todos estos materiales para una provincia que es PATAS, los hemos colgado en un observatorio que le hemos llamado Observatorio para la Competitividad y el Desarrollo Territorial. Ahí están los documentos de información secundaria y están los instrumentos. Y hemos hecho talleres y les hemos explicado cómo llenar, digamos, estos formatos, ¿no? Ángel, estamos con el tiempo. En la segunda parte continuaré, estimada ministra, y mostraré tal vez alguna de estas herramientas que hemos trabajado. Excelente. Muchísimas gracias, Ángel. Me he conseguido una tarjeta roja, pero parece no ser visible. Estoy tratando de innovar. Muchas gracias por la valiosísima experiencia de la libertad que conocemos bien y por el esfuerzo desplegado. Vamos ahora a escuchar a Ricardo Ford, quien desde el trabajo que viene realizando en términos de investigación empírica, también tiene, por supuesto, muchos elementos valiosísimos para aportar a la discusión. Ricardo, bienvenido. Gracias ministra, gracias por la invitación. A ver, trataré de trabajar una idea en detalle para no llegar a la tarjeta roja que da miedo del tamaño que tiene. A ver, hace no muchos años, hace 5 o 6 años, cuando varios impulsábamos el intento de trabajar un enfoque territorial con el sector público, era sumamente difícil, ¿no? O sea, explicar de qué se trataba esta mirada, por qué la heterogeneidad de los territorios marcaba en cierta forma su potencial de desarrollo y los problemas que tenían y por qué había que tratar de hacer clasificaciones y tipologías. Era sumamente difícil tener este tipo de conversaciones. Hoy es casi un mantra entre todas las instituciones del sector público y a todos nos queda claro que es necesario. Entonces, eso creo que ya es un gran avance, pero desgraciadamente es insuficiente, ¿no? Entonces, la idea que voy a tratar de trabajar es por qué es insuficiente y la necesidad de cómo hacer más único, digamos, o por encima de muchas instituciones, este enfoque territorial para que permita una articulación entre las distintas entidades del Estado, que es algo que mencionaba muy bien Ignacia al final de su presentación, y que es lo que nos está contando el señor Polo, definitivamente, de lo que están haciendo en Lambayeque, y cuáles son las dificultades que se enfrentan con esto en particular en el país, ¿no? Y creo que debemos además, como decía la ministra al inicio, no claudicar, sino
de ese intento en el contexto de la pandemia, sino es más aprovechar la oportunidad que se nos está dando, porque si en algún momento ha quedado clarísimo que necesitamos un enfoque territorial para mejorar las políticas públicas, es ahora. O sea, todo el mundo tiene claro que el virus no se mueve solo, el virus se mueve con las personas y se mueve además dependiendo del tipo de ocupación del territorio que tienen las personas. Y es por eso que tenemos mucho más preponderancia de casos de COVID en zonas urbanas, densas, con población mayor y que están en condición de hacinamiento, ¿no es cierto? Entonces eso te da un montón de criterios para tratar de reenfocar un poco la mirada, y de hecho varias políticas públicas que hemos venido viendo en los últimos años mantienen y promueven un enfoque territorial. El plan Taita famoso, que trataba de hacer, digamos, una salud, de llevar una atención primaria a las zonas, manzanas, urbanizaciones, donde había mayor cantidad de casos de COVID en las últimas semanas, es un claro ejemplo. El intento que ha hecho el MIDIS también, los pilotos que se han hecho de articulación con los gobiernos locales para atender a las ollas comunes, son otro intento, etc. Y hemos venido avanzando. Pero mi punto es el siguiente, ¿no? No se puede hacer enfoque territorial para mejorar políticas públicas de a uno. No se puede hacer sin articular con el resto de instancias, porque además cada instancia tiene una mirada distinta al territorio dependiendo de sus objetivos y de sus funciones. O sea, no es lo mismo mirar el territorio para hacer políticas de protección social que mirarlo para hacer desarrollo productivo o infraestructura. Y no es lo mismo la mirada del gobierno nacional, que tiene ciertas funciones, que la mirada del gobierno regional o del gobierno local, ¿no es cierto? Entonces la pregunta ahí es, ¿quién lleva la pelota? ¿No es cierto? O sea, ¿quién distribuye el juego dentro de este equipo? Y queda claro que tiene que ser una instancia superior, una instancia mayor. Desgraciadamente, desde los años 90, el sistema de planificación que teníamos nosotros en el país se desmanteló por completo y se reemplazó dentro del Ministerio de Economía por un sistema de inversión pública, que, como sabemos todos los que hemos trabajado en el Estado, mira proyecto por proyecto y no mira nunca la articulación entre los mismos ni el territorio, ¿no? Y eso genera un gran problema, pues, porque necesitamos una instancia mayor que nos ayude a todos a definir cuáles son los criterios con los que miramos el territorio y cómo lo clasificamos, ¿no? Quizás debería ser el CEPLAN, estaría llamado a ser el CEPLAN, porque, digamos, los planes son la base de esa mirada territorial, y el hecho de que podamos articular planes, como decía el señor Polo hace un rato, entre los gobiernos locales, provinciales, regionales y las políticas nacionales, debería ser parte de un sistema. Y ahí entra el otro gran problema, que es que todos esos planes caen en saco roto si es que no son vinculantes con la definición del presupuesto público. Entonces, tenemos montones de planes en los gobiernos regionales, ¿no? El señor Polo podrá decir mejor que yo, el plan de competitividad, el plan de desarrollo concertado, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo agrícola. O sea, la cantidad de planes que tiene que hacer, y ni uno solo tiene vinculación específica con el presupuesto público. Es decir, yo puedo poner lo que quiero en el plan y hacer otro tipo de proyectos, ¿no es cierto? Y eso está mal, y eso tiene que cambiar. Y creo que ese es el gran avance que necesitamos. Hay un camino interesante, el amigo Paulini nos podrá contar más de la experiencia desde PCM, que es una de estas instancias que debería articular un poco más a los distintos ministerios. Hay un intento interesante de trabajar con las regiones para hacer estrategias de desarrollo rural y plataformas multiactor de desarrollo rural a través de las agencias de desarrollo regional. Y eso es sumamente interesante y yo creo que es el camino. Pero sin embargo tienes en paralelo al Ministerio de Agricultura, que crea consejos regionales de desarrollo que tienen la misma idea pero que no conversan con la PCM. O tienes la necesidad dentro del MIDIS de hacer lineamientos de desarrollo productivo para vincular protección social y zonas productivas, que debería encajar dentro de esta misma lógica. O sea, una sola clasificación y mirar el territorio para comenzar a ponernos de acuerdo y poder hacer efectivas las políticas públicas, me parece que es un punto central. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, excelente escucharles desde sus distintos ángulos, ¿no? Yo creo que lo que tienen en común es que desde donde les ha tocado, digamos, formular su intervención,
desde su lugar de enunciación, todos han hablado indirectamente de lo que implica la gobernanza del enfoque territorial. Y sobre eso quisiera retarlos para la segunda ronda. La gobernanza de la territorialización en realidad supone no solamente criterios de inversión pública, asignación de presupuestos, sino también fortalecimiento de capacidades, dicen las preguntas en el chat, la posibilidad de instrumentalizar a través de normas, a través de indicadores, eventualmente también a través del planeamiento, menciona Ricardo. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran que identificar un ejemplo que permita contribuir a la gobernanza de ese enfoque desde lo que nos toca hacer, ¿no? Desde la protección social, desde la inclusión productiva, ¿cuál sería ese ejemplo, ese caso, ese modelo que creen que debería ponerse a disposición para seguir avanzando en esa ruta? Por supuesto que hay muchos ejemplos. Yo les pido tomar uno, un instrumento, un modelo, un caso, para poder ejemplificar ya no el qué, sino el cómo, y construir colectivamente esa ruta en la que estamos, ¿no? Entonces, vamos a darle nuevamente el uso de la palabra a Javier. Vamos a seguir gestionando el tiempo con nuestra tarjeta roja, luego seguimos con Ángel y cerramos con Ricardo. Sí, bueno, y comentando efectivamente lo que decía Ricardo, ¿no? Efectivamente, una de las apuestas estratégicas desde la Secretaría de Descentralización, desde la PCM, es efectivamente la implementación de estas agencias regionales de desarrollo, ¿no? Y, digamos, creo que es un magnífico ejemplo, tal como tú lo planteas, Silvana, ¿no? Porque, claro, la idea de las agencias, ¿no? Es primero, no, y creo que ese es un tema sumamente importante que quiero traer, es la idea es no construir efectivamente políticas desde el gobierno central y predefinirlas, ¿no? Digo, es importante tener una claridad respecto de la función de producción, ¿no? Y por ejemplo, el tema de los programas presupuestales, ¿no? Es importante, han ayudado efectivamente a ordenar la política, ¿no? Pero claro, ya en la implementación efectivamente, digamos, se miran limitaciones. Y se miran limitaciones, ¿por qué? Porque no han mirado efectivamente, ¿no? Las condiciones específicas en las que, digamos, que ya se han avanzado en los territorios. Y esto es justamente lo que plantea, ¿no? Uno de los principales planteamientos de las agencias regionales de desarrollo. O sea, no vamos a montarnos, ¿no? No vamos a plantear efectivamente un nuevo esquema de articulación, sino más bien vamos a construir sobre los procesos de articulación que ya se han venido trabajando en las regiones, ¿no? O sea, ¿por qué? Puede sonar incluso, y esa es un poco la reflexión que quería hacer, ¿no? Puede sonar incluso que es, digamos, más rápido poder implementar cuando uno define una política desde el gobierno nacional. Sí, claro. Pero a largo plazo, si es que, digamos, no hacemos que los mismos actores formen parte de esa política, simplemente eso va a morir, ¿no? Entonces, sí, seguramente en el proceso toma más tiempo, sí, toma más tiempo, ¿no? Discutir con los actores es mucho más complicado, sí, efectivamente es mucho más complicado, ¿no? Pero eso asegura efectivamente una mayor sostenibilidad, ¿no? Porque además recoge, ¿no? La percepción y, digamos, el conocimiento de las mismas personas que están en el territorio, ¿no? Por supuesto, y en este caso se definen, por ejemplo, cadenas sobre la prioridad productiva que plantea cada una de las regiones, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos con ese enfoque. Ahora, digamos, el reto es mirar después cómo vamos digamos, a mirar la implementación de esto. Sí, por supuesto, ¿no? Como toda política pública vamos a ir avanzando, vamos a ir aprendiendo en el camino, vamos seguramente a tomar, sí, seguramente la manera en que se implementa en el caso de la libertad de Piura van a ser distintos, sí, efectivamente, y aprenderemos de esas diferencias, ¿no? Y
y creo que ahí el mensaje es, sí, pues, o sea, permanecer efectivamente en esto, porque a veces, ¿no? Digamos, cuando no vemos que las cosas, como digo, están siendo tan efectivas, ¿no? Nuevamente decimos, no, hay que efectivamente nuevamente centralizar el enfoque para hacer, me parece que eso es justamente el reto, ¿no? O sea, cómo podemos desde el Estado permanecer, ¿no? En esta propuesta de articulación que efectivamente sabemos que en el largo plazo va a ser mucho más útil, ¿no? Entonces creo que el tema de las agencias hay que, digamos, permanecer, ¿no? Estamos haciendo efectivamente un proceso de transferencia donde estamos contando con mucho detalle, ¿no? Las ventajas que tiene este proceso de articulación, y yo sé que Silvana me ha dicho que solamente uno, pero digamos, un tema similar efectivamente, estamos trabajando con los modelos de prestación de bienes y servicios, ¿no? Porque claro, el tema de las agencias está muy vinculado efectivamente a un sector en específico, el sector más productivo, ¿no? La idea, ¿no? Con el modelo de prestación de bienes y servicios es que digamos, esto que estamos comentando no solamente sea vinculado al sector productivo, sino que en realidad podamos llevar estos mensajes a todos los sectores. De hecho, ¿no? Silvana, tú sabes que estamos trabajando un modelo de prestación de bienes y servicios, por ejemplo, en el caso de MILS, ¿no? Del programa de complementación alimentaria, ¿no? Estamos empezando efectivamente a la formulación de eso que hemos llamado el modelo base, que además, digamos, no había, ¿no? El programa de complementación alimentaria no tiene un programa presupuestal, que efectivamente ese primer trabajo es importante, y después efectivamente identificando esos distintos roles, ¿no? Y lo mismo trabajando, ¿no? Con defensa, ¿no? En el caso de el tema de bomberos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es cómo hacemos que este enfoque territorial, esta consulta, esta mirada desde el territorio, ¿no? Y creemos que con digamos, este modelo que estamos planteando, ¿no? Llevamos el enfoque, digamos, a más sectores, ¿no? Con un instrumento más, digamos, más general, ¿no? Y igual, nuevamente, como todo proceso, es un proceso en el cual efectivamente vamos a ir aprendiendo. Eso. Excelente, muchísimas gracias, Javier. Efectivamente, las agencias regionales de desarrollo y los modelos que se vienen desarrollando son, digamos, van en la línea, digamos, de seguir avanzando en la ruta, y justamente el Gobierno Regional de la Libertad está participando también en la implementación y consolidación de una ARD. Vamos a escuchar ahora al economista Ángel Polo para que nos comente cómo venimos instrumentalizando en buena cuenta este ejercicio, o lo que considere puede ser una experiencia valiosa que nos permita avanzar en la discusión. Gracias, ministra. Voy a dividir mi tiempo en dos partes. Primero, hacer un comentario a los planteamientos de Ricardo, de Javier, y luego, dar un ejemplo que nos ha pedido la ministra del cómo. Muy bien. Primero, estoy de acuerdo que necesitamos, digamos, en el sector público, hacer innovación organizacional, digámoslo así, ¿no? Necesitamos, digamos, lo que algunos denominan una burocracia emprendedora. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar y hacer diferente las cosas, ¿no? Digamos, nosotros somos de la idea, y así lo estamos haciendo, es que el sector privado y el sector público deben pensar y planificar juntos. Pero no solo eso, nosotros también somos de la idea de que el sector público y el sector privado también deben ejecutar juntos, como lo estamos tratando de hacer en La Libertad. Un ejemplo concreto, la Agencia Regional de Desarrollo. Si ustedes miran, digamos, los diferentes arreglos institucionales en los diferentes departamentos donde se está, digamos, implementando las agencias, creo que La Libertad tiene un modelo muy particular porque tenemos esta lógica de, digamos, este trabajo de pensar y actuar juntos, sector público y sector privado, porque no hay otra forma, ¿no? Sobre todo si tenemos la mirada territorial, ¿no? De trabajar con los actores más relevantes de un territorio. ¿Por qué menciono la Agencia Regional de Desarrollo? Porque creo que es la única, no estoy seguro, a ver, el amigo Javier nos confirma,
que ha dejado que la presidencia de la Agencia Regional de Desarrollo lo lidere el privado, ¿no? Lo lidere un empresario privado. Y hay un componente importante de empresarios del sector agroindustrial, del sector minero, que están conformando el consejo directivo de la Agencia Regional de Desarrollo. Y estamos pensando y ejecutando juntos, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, ese modelo tenemos que fortalecer, este esquema de trabajo, de, digamos, pensar de manera emprendedora en el sector público, ¿no? Es que tenemos que fortalecerlo. Entonces, esa es una primera idea para que no haya ese quiebre, digamos, que decía Ricardo, entre lo que se piensa y lo que se ejecuta, digamos, ¿no? O entre plan y presupuesto, ¿no? Ahora me voy al ejemplo, ministro, antes que me saque la tarjeta. un ejemplo, y yo considero bien relevante, en La Libertad. Yo trabajo en el Gobierno Regional de La Libertad, que lo preside nuestro gobernador Manuel Liempén, que está ahora por el sur, por eso no ha podido participar. La Libertad, para conocimiento, bueno, me imagino, es importante mencionarlo, La Libertad es el segundo departamento con mayor superficie agrícola en el Perú. Segundo departamento con mayor superficie agrícola en el Perú. Tiene 528.000 hectáreas, ¿no? Solo para la agricultura, sin contar lo que es para pastos, ¿no? Para bosques, solo agricultura, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la sierra solamente entre el 20 y el 25% de las unidades productoras utilizan el riego, digamos, o un sistema de riego, digamos, tienen riego regulado. En la costa, más del 90% de las unidades productoras tienen un sistema de riego. Entonces, ¿cuál es la experiencia que estamos haciendo? La Libertad, digamos, le ha destinado un presupuesto importante a la Gerencia de Agricultura para trabajar un programa, ¿no? Un programa que se denomina, bueno, esto no es una creación de la Libertad, pero es un programa, digamos, que viene desde los incas, ¿no? El sistema de amunas, el sistema de control de microcuencas, de manejo de microcuencas, ¿no? Que se denomina el programa de siembra y cosecha de agua, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros, yo les comentaba que para Patás estamos identificando por cada territorio una microcuenca, ¿no? Y la idea es que toda la institucionalidad local y regional y nacional trabaje integrada a una microcuenca, ¿no? Bosques en la parte alta, cochas, microreservorios para sembrar agua y cosechar agua en la parte media y baja para la población y para la agricultura. Esto está en plena ejecución, incluso ha sido motivo de un documental de History Channel, ¿no? Esta experiencia tan interesante porque no solamente, digamos, es manejar el agua, porque si no manejamos el agua en la sierra, en realidad estamos, digamos, garantizando la pobreza, ¿no? Porque la gente vive de la agricultura, de la ganadería, ¿no? En el caso de Patás, fíjense, solamente por citarles un dato, solo 2 distritos, Buldibullo y Tayabamba, tienen 140.000 hectáreas de pasturas. Pero si no hay agua, no hacemos nada. Pero, entonces, ¿cuál es la experiencia? La experiencia es que se le da un presupuesto importante para la ejecución de este programa. Para el próximo año se le va a dar 75 millones de soles, ya está presupuestado. Y la Gerencia de Agricultura, el gobierno regional, trabaja con los gobiernos locales de manera compartida. Los gobiernos locales ponen la mano de obra para todo lo que tenga que ver infraestructura gris, infraestructura verde, y, digamos, el gobierno regional pone, digamos, otro presupuesto para las geomembranas, por ejemplo, cuando se trata de represas, etc. Y el Minagri también interviene, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y los productores de la zona, Entonces, es una experiencia interesante. Primero, hay que rescatar que queremos profundizar el enfoque de microcuenca, porque si no pensamos en el agua, no estamos pensando en la vida a largo plazo. Y incluso en el Perú, ya según estudios del Ministerio de Agricultura, ya hay varias regiones que están sufriendo estrés hídrico, ¿es cierto? Entonces, si no pensamos en el manejo integral de la microcuenca como unidad de planificación territorial y como unidad de intervenciones, digamos, en ese ámbito, tomando, ojo, incluso nosotros para Patás hemos hecho una herramienta para identificar para replicar la experiencia japonesa y lo que estaba promoviendo
también en Insetur, que se llama la estrategia OBOP, ¿no? One Village, One Product, un pueblo, un producto, ¿no? Entonces, en cada microcuenca, lo que estamos tratando de consultarles es cuál es el producto que tiene más mercado, pero que involucra a la mayor cantidad de población. Eso estamos consultándoles a los actores locales, que nos digan ellos, y tenemos un formato que les estamos dando y que nos están dando respuestas, y esa es la idea, o sea, priorizar 3, ¿no? Una vez que priorizamos los cultivos que tienen mercado y que involucran al mayor número, la idea es generar toda una estrategia, ¿no? Sector público, sector privado, toda la institucionalidad local, para que, digamos, esa microcuenca, en esa microcuenca se haga desarrollo territorial. En este caso, las microcuencas para nosotros son la unidad de planificación territorial y la unidad de ejecución de nuestras intervenciones. Entonces, por ejemplo, para Patás hemos identificado 15 microcuencas. Esas microcuencas tienen cantidad de lagunas. Imagínense si solo manejamos las lagunas en la parte alta y generamos siembra de agua y generamos un desarrollo acuícola y generamos un desarrollo turístico. Si tuviéramos esa visión, digamos, ¿no? Solamente en la parte alta, imagínense, pero vuelvo a repetir, aquí es un tema de fortalecer a los actores, en este caso al Estado sobre todo, para que se tenga estas capacidades, digamos, emprendedoras, estas capacidades organizacionales de ser capaz, digamos, de trabajar mano a mano con el sector privado, ¿no? Como estamos tratando de hacerlo en la dictadura. Nos falta mucho, pero digamos, creo que estamos en la línea correcta, ministra. Ya estaba preparando la tarjeta, ya, gracias, ministra. Muchísimas gracias, Ángel. Sumamente valiosa la experiencia que se está construyendo en La Libertad. Estaremos con ustedes en un par de semanas para ir a Patás juntos y reforzar esa experiencia también desde lo que nos toca. Vamos a cerrar esta segunda ronda con la intervención de Ricardo para ver qué instrumento, qué modelo, qué ruta desde la experiencia de la investigación empírica se podría contribuir a esta reflexión. Gracias. A ver, un par de ejemplos y una propuesta. Y comienzo diciendo que la pasión de la mirada territorial como la del el señor Polo debería ser parte de la institucionalidad de los gobiernos, ¿no? Y no depender pues solamente de tener buenos funcionarios en algunos momentos. A ver, pongo dos ejemplos. El primero, que me parece bien interesante porque es una de las pocas experiencias que yo he visto desde el más reacio a veces a mirar el territorio, que es el Ministerio de Economía, donde se utiliza de manera clara una división básica territorial de los distritos para definir qué objetivos se les pide cumplir y en base a eso qué presupuesto les van a asignar. Y eso es el programa de incentivos municipales, ¿no? Que desgraciadamente no he visto, no sé si tiene una buena evaluación de sus resultados, pero al menos el mecanismo existe, ¿no? Entonces, se va más allá de la típica clasificación, pues, del distrito en urbano-rural, que en el Perú es más que absurda, porque tenemos, pues, montones de clasificaciones distintas, y de hecho, la PCM, a través del área de demarcación territorial, ha hecho algunos esfuerzos en que nosotros hemos participado antes, para cambiar un poquito al menos esa clasificación, ¿no? Y no tener solamente, pues, no comparar San Isidro con algún distrito de una ciudad de tercer nivel, o zonas rurales que están pegadas a las zonas urbanas, con zonas rurales totalmente marginales, sino tener un poquito mejor clasificación. Eso es lo que hace un poco el programa de incentivos municipales. La fórmula, no sé si ha sido pública alguna vez, no queda claro cómo clasifican los distritos, pero al menos los clasifican y les piden cosas distintas, y los que cumplen esas cosas distintas se les asigna presupuesto. Entonces el mecanismo funciona. El problema es que esa definición, tanto de los distritos como de cuáles son los objetivos, como de cuánta plata se le asigna, viene del funcionario del Ministerio de Economía sentado en el centro de Lima, ¿no es cierto? Y no pasa por un proceso, pues, participativo, que es parte de lo que se reclama en esta mirada abajo hacia arriba, ¿no? Mi segundo ejemplo tiene que ver con lo contrario, con esa mirada de la planificación concertada y pública desde abajo hacia arriba. Y me refiero al sistema colombiano en particular, ¿no? Yo tuve la suerte de he trabajado varias veces en Colombia con agricultores de distintos sectores,
Y en una de esas reuniones, trabajando con bananeros de la zona del eje bananero en Colombia, entré de casualidad a una reunión en la que el gremio de pequeños bananeros estaban definiendo quién iba a ser su representante para participar del plan de desarrollo productivo del gobierno local de la zona. Y ese representante tenía un montón de peso, porque ahí es donde se definía a nivel local cuáles eran las inversiones prioritarias que iba a hacer el Estado colombiano, no el gobierno local, sino el Estado colombiano, para mejorar la situación de ese distrito en particular. Y luego ese comité, que tenía ciertas propuestas, se articulaba con el comité a un nivel más arriba y a un nivel más arriba, y así se armaban los planes de inversiones a nivel nacional. Entonces sé que tiene un montón de limitantes y un montón de problemas, pero ese es el sistema. Es el sistema que nosotros buscamos y que no tenemos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el requerimiento que hay para que el plan de desarrollo o de inversiones de un gobierno local tenga alguna relación con el plan de la provincia o el plan de la región? Ninguna. Es increíble, ninguna. Por eso es que muchas veces no se sabe y se mezclan los proyectos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Nosotros, claro, hay miles de formas y miles de ejemplos de cómo reformar el sistema de inversión pública para amarrarlo al sistema el sistema de planificación, para amarrarlo al sistema de inversión, ¿no es cierto? Y eso es un cambio bien de fondo que se va a tener que hacer en algún momento en el Perú. Pero en algún momento, después de cansancio, de repetir varias veces y con muchos actores, cómo comenzamos a hacer este cambio y ver que no hay avances, nosotros propusimos directamente al ministro de Economía hace algunos años, ¿por qué no vamos al revés? O sea, ¿por qué no forzamos la cosa al revés? Es decir, que el sistema de inversión pública y los proyectos de inversión pública, a partir del próximo año, tengan una hoja delante de todo lo que viene, de todo el proceso pues, de TIR, de BAN y de cálculo de beneficios y todo, tenga una hoja delante y que esa hoja tenga dos preguntas nomás. ¿Este proyecto que usted me presenta está en el plan de desarrollo de la localidad? ¿Sí o no? Y si está, ¿qué prioridad tiene dentro del plan? Si no está dentro del plan, entonces ese proyecto se pone al final de la cola. Y si la prioridad es baja, se pone al final de la cola. Entonces, si comenzamos al revés, lo que estás haciendo es que de repente los planes se vuelven fundamentales. Porque te das cuenta de que si no está en el plan, no vas a poder ejecutar el proyecto. Entonces, le damos una importancia al plan y al sistema que va a obligar a que comenzamos a discutir, ok, entonces los planes tienen que articularse y los planes tienen que tener estos criterios y comenzamos a trabajar los planes. Quizás de repente eso es una radicalidad que nos ayudaría por fin a comenzar a pensar en la necesidad de cambiar este sistema de planificación con mirada territorial. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, cambiar la ruta, cambiar el punto de partida eventualmente, ¿no? Yo quisiera ofrecerle a Ignacia unos 3 minutos de reflexión final. No se trata de una síntesis de lo discutido, es simplemente identificar algún punto, algunos mensajes que te gustaría relevar, resaltar en el marco de esta discusión tan interesante que hemos tenido. Sí, muchas gracias. Súper interesante la discusión, efectivamente. Yo lo escuchaba, bueno, recogía un montón de cosas como que si uno tuviera pues, todo el tiempo, todas las posibilidades, todos los recursos, habría que hacer, ciertamente. Pero me quiero quedar con 2 comentarios o 2 temas que me parece que en el fondo refuerzan algunas de las cosas que se han dicho para no volver a repetir, propuestas bien claves y que creo que pueden ser un aporte. El primero de ellos, que sí, de hecho lo planteó bastante, bueno, Ricardo ahora en su intervención final y de alguna forma antes también Ángel y Javier, es el tema de esto de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Yo creo que es súper clave cuando Silvana nos invita a reflexionar sobre una nueva gobernanza de lo territorial, efectivamente, instrumentos de planificación, cómo se articula el nivel central con los gobiernos regionales y los municipios, cómo se articula el sector privado, pero me parece que es muy estratégico tener en cuenta también que parte del sistema de gobernanza son también los actores territoriales, comunidades, privados, pero privados en el fondo más comunitarios, etcétera. Y que en ese sentido un buen sistema de planificación efectivamente es mucha capacidad técnica, es mucha
capacidad, había comentarios por ahí también de ordenamiento territorial, de comprensión, ojalá tener todo a estas alturas ya ni siquiera en términos informados, sino que digitalizado y georreferenciado, pero también una mucho mejor capacidad de escucha y de lectura de demandas territoriales, de expectativas territoriales, un poco en el sentido, a una escala muy acotada, un proyecto de investigación de un centro de reflexión, digamos, que el Estado podría hacer a una escala mayor sin duda, de las reflexiones que yo les compartía en la presentación inicial, ¿ah? De cómo las personas viven, o sea, si uno compara en algunos de los países de los datos que yo les presentaba antes, las ayudas objetivas recibidas, por ejemplo, la distribución entre las ayudas que provienen del nivel central y desde el municipio, no es igual a los datos que yo les presenté en términos de cómo las personas perciben que recibieron esas ayudas. ¿Ah? En Chile, la percepción mayoritaria es que esas ayudas vienen de los municipios y vienen del gobierno nacional. Lo que pasa es que se entregan a través del municipio, pero son ayudas desde el gobierno nacional. Entonces, bueno, después podríamos discutir qué implicancias tiene eso para efectos del diseño de la política, digamos, pero ciertamente las tiene, ¿eh? En términos de poder agregar a todo este creciente sofisticación y capacidades técnicas que creo que cada vez tenemos más y que requerimos, ciertamente, también una mirada y un levantamiento regular y permanente de las expectativas, de las aspiraciones, de la forma como los actores territoriales perciben no solo lo que reciben, sino que también su bienestar, su desarrollo. Y el otro tema que quería plantear, escuchándolos, esto me empezó a dar vuelta cuando escuchaba a Ricardo sobre la falta, en el fondo, ¿quién se hace cargo? ¿Quién está a cargo de entender y de llevar adelante los temas territoriales cuando efectivamente lo que tenemos son un montón de iniciativas dispersas? Pensaba que efectivamente ese es un tema, pero también escuchándolos, me dio la sensación de que tenemos una fuerte agenda de temas territoriales, que podrían tener una agenda territorial, ciertamente una autoridad territorial, etcétera, pero seguimos teniendo un conjunto de acciones sectoriales en los territorios, y ministerios sectoriales y preguntas sectoriales, que aún en presencia de una autoridad territorial podrían seguir su propio curso. Y eso es complejo, creo yo, y es complejo y negativo, digamos. Entonces, yo enfocaba esta presentación y pensando en este seminario en el Ministerio de Inclusión Social, en un sistema de protección social, por ejemplo, podríamos tener avanzar fuertemente en términos de sistemas de protección social, ojalá cada vez más universales. Alguien preguntaba por ahí cómo se financia eso. Bueno, con reformas tributarias también, ciertamente, porque se requiere una gran cantidad de recursos destinados a eso, pero sumamente centralizados en términos de su diseño. Y eso existe en muchas partes, sistemas de protección social con mucha buena capacidad de proteger contra quiebres de ingresos, etcétera, pero muy centralizados en su diseño y en su implementación. Y al lado, una autoridad territorial y una serie de otras políticas en otros contextos. Yo creo, y eso mismo es replicable además probablemente para otros sectores, como para cómo bajan las políticas de salud, las de educación, etcétera. Entonces, probablemente esto es solo ponerle una complejidad adicional o también una alternativa de salida, que es que desde los distintos grandes ámbitos, ¿no? Que en algún momento hemos pensado, no sé, social, económico, medioambiental, poder pensar, porque si uno dice un sistema de protección social es el MIDIS, pero también es salud, también es educación, en el fondo es más amplio que eso, poder pensar en esta clave universal, pero con pertinencia territorial. Y a lo mejor eso implicaría 2 o 3 autoridades, digamos, una económica, una social, pero con foco territorial, con foco y con perspectiva en territorializar esas acciones sociales y económicas. Si además después podemos articular lo social, integrar lo social y lo económico, pero bueno, ahí ya se nos van sumando complejidades, entonces más bien dejar el mensaje y la preocupación por que los avances en territorializar no se borren con el codo de la política sectorial que sigue su curso, digamos. Entonces, pensar la política sectorial desde una perspectiva territorial también. Así que eso lo dejo por ahí en aras del tiempo. Y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Ignacia. Muchísimas gracias, Javier, Ángel, Ricardo. Nos quedamos con varias ideas, con poco tiempo por delante en general, pero con mucha voluntad de seguir avanzando. Creo que los mensajes que se han compartido hoy dan cuenta de que la articulación territorial no opera por decreto. Podemos sacar mañana una norma desde la PCM que diga articúlense los niveles de gobierno a favor del bienestar de las personas. No va a resultar.
la territorialidad es un proceso que, como está haciendo la libertad, deberíamos construir desde abajo. Y eso supone, a modo de reflexión final, tal vez, como decía Ricardo, ser esencialmente disruptivos, ¿no? En la manera como pensamos la gestión pública, en donde nos han enseñado que la política debe anteceder al planeamiento y el planeamiento al presupuesto. Pero en ningún caso hemos puesto en el centro de esa reflexión dónde están las prioridades territorialmente definidas, ¿no? Eso pareciera ser un punto de llegada y debería ser eventualmente el punto de partida para definir las prestaciones que están siendo trabajadas desde lo que menciona Javier y alinearse de vuelta, ¿no? O sea, creo que es un proceso de ida y vuelta y no necesariamente con una lógica de trabajo vertical definida desde algún lugar, además de Lima, ¿no? No, creo que eso esencialmente se distancia mucho de lo que estamos hablando y de lo que necesitamos. Adicionalmente, hay algo muy importante que también ha salido hoy, que es que nada de esto va a fluir a menos de que realmente sigamos consolidando, generando y fortaleciendo capacidades en nuestros funcionarios. Nosotros en el Perú y probablemente en Chile también, Ignacia, tenemos una altísima rotación de personal, ¿no? Eso suele ser un reto enorme para cualquier esfuerzo desde el sector público. Sin embargo, es una condición. Eso no debería inhibirnos de seguir fortaleciendo capacidades desde las universidades, desde los centros de formación, en términos de lo que implica el enfoque territorial. Y efectivamente, probablemente el Ministerio de Economía y Finanzas es uno de los detractores o actores escépticos, vamos a decir, a pesar de que tiene una dirección de articulación territorial del presupuesto, y eventualmente, ¿no? El enfoque territorial le vendría muy bien al Ministerio de Economía y Finanzas para repensar sus instrumentos y su implementación. El fortalecimiento de capacidades y, por último, el tema de la institucionalidad. No nos ha quedado aún claro y probablemente, como decía Ignacia, a veces antes de las respuestas necesitamos formular las preguntas, las buenas preguntas, y seguir indagando sobre finalmente a quién le toca liderar un proceso de este tipo, ¿no? Eventualmente no será un ministerio desde Lima, serán justamente los espacios territoriales que vayan configurando esa institucionalidad que necesitamos, que todos ansiamos. Yo les agradezco una vez más, siendo las 1:15 puntualmente, vamos a cerrar este panel con mucha gratitud y también con mucha esperanza de seguir construyendo el Perú que soñamos desde el territorio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Les esperamos en los paneles de la tarde para hablar de los sistemas de información social. Quedan también bienvenidos y bienvenidas. Será una discusión muy importante para cerrar a las 4:30 con el panel sobre cómo territorializamos también la inclusión productiva desde un enfoque de protección social. Muchas gracias con todos y todas. Gracias. Chao, gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.